Hemos democratizado la industria del búnker en una medida que no existía antes. Es Franco. Uy, la banda otra vez. Va a hablar Ok, de música y melodías, me acomodo. canciones y armonías. Es larguísima tu letra. Sabe mucho, investiga, es el capo de... Ay, pensaste que venía el corte. Franco. Te comiste Ay, el corte. cómo me comí el corte. Vos sabías que esto lo voy a contar porque es para reírnos total. En YouTube hay mucha gente que no sigue escuchando el video porque hacemos esto en la presentación. Oh, me cagaste la vida. Para la gente que siguió escuchando después de las presentaciones horribles que tenemos, muchas gracias. Ya, son Ahí unos estamos. capos. Dale una oportunidad. Estamos en el gran ¿querés búnker. Está bien, no canto más. Franquito. ¿Qué ¿Cómo trajiste ¿Cómo hoy? anda Javier tanto Bien, tiempo? ¿Todo ¿qué bien? trajiste hoy? Qué loco el programa de una hora, ¿eh? Este búnker nuevo me encanta. Es como me un encanta. saque, es como un saque. La mateína me vuelve encanta. loco. Bueno, para la historia de hoy, otra vez, así como me pasó con Niccolo Paganini, en el bloque anterior, este bloque medio traje un artista. Sí. Se llama así, bueno, listo. Otra vez traje unos discos como traigo discos y un artista en general como traiga un artista. Y en general traje cosas. Claro. la mochila de Franco le vamos Lo a que me poner. pasó hoy, no hoy, sino con este caso que traje hoy, es que tuve que ya traducir textos rusos, La archivos de pusiste la toda. KGB, literalmente todo lo que estoy diciendo. La pusiste toda, Y papá. se complicó. Entonces me van a tener que bancar que lean nombres, algún que otro nombre, que otra fechita. Ajá. Pero es para generar una historia que se tiene que armar medio como un rompecabezas, porque es una historia que transcurre mitad en Rusia, mitad en Estados Unidos. Sí. Y ya sabemos que son justo dos países medio en lucha siempre constante. Por los Ya, comunistas. Claro, hoy en día Malditos quizás comunistas. no lo vivimos tanto, pero sí en toda la época que vamos a hablar, que es post Revolución Rusa y Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de Leon Theremin. Theremin, me encanta cómo lo dijiste. Bautizado- Muy bien, esa H. Bautizado como Lev Sergeyevich Termen. Ah, Nacido un 27 de agosto de 1896 y fallecido un 3 de noviembre de 1993. ¿qué? ¿Se murió en el 93? 1993. Como dije antes, Leon Theremin mezcla música, ciencia y ya hablaremos de espionaje. Dale, de una. Leon Theremin nace en San Petersburgo, entonces Imperio Ruso todavía, es decir, gobernaba el zar. Claro. En el 27 de agosto de 1896, en el seno de una familia noble. ¿Para qué vive 97 años? Exactamente, Hijo de- vivió 97 años. Su padre, Sergei Emilevich Termen, un conocido abogado de la época, y su madre, Yevgenia Antonovna. Acá no te puedo ayudar con el ruso. Yevgenia Acá no te puedo ayudar con el Antonovna. ruso, ¿eh? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo el apellido Antonovna. Sí. Él fue el primogénito de la familia. Dato no menor, su padre era aficionado a la música, no era músico, pero Sí. era aficionado. ¿Cómo están los padres en la historia de los Sí. músicos? Porque con Sí, Paganini sí, era sí. lo mismo, ¿eh? Y hay algo ahí. Ya desde joven, Termen se interesa por la música desde chico y estudia violonchelo. Es decir, Tranqui. hay un inicio ya de la música con el violonchelo desde joven. Y también tiene su costado científico con la electricidad. O sea, a él le agarra como una cierta fijación por la investigación de la electricidad desde joven, ¿eh? ¿Cómo se nota que no había internet ni Sí, televisión? porque digo, ahora es un pelotudo que toca la criolla y mete los dedos en el enchufe No, y no, este chabón inventó increíble. un instrumento nuevo. No, increíble. Él muestra muy desde joven las dos especialidades, tanto de la música como la ciencia, pero obviamente también lo más raro era su costado científico, porque Claro. estamos hablando de 1899, 1900, su costado Sí. científico, ya empezando con 6, 7 años, empezando a experimentar con electricidad. Entonces empieza a ser como algo sorpresivo para la familia. Monta un laboratorio físico y un observatorio en su casa. Esto ya más de niño, pero ya
o sea, todavía no adolescente, y en un cuarto curso de secundaria llegó a mostrar una resonancia tipo Tesla, es decir, hizo un circuito que replicaba uno de los circuitos que armó Tesla. O sea, para empezar a poner un poco contexto sin nombres. Es decir, es como que hoy en día esté metido con 10 años en la inteligencia artificial, ¿no? Claro, es como que te agarre una compu de los 90 y te va a andar. Para poner en contexto, no había inventado nada, pero ya estaba metido en cosas raras. Sí, no podés ser normal, no podés ir a jugar a la pelota. La frase de la familia era: este está metido en cosas raras, se encierra en la pieza y conecta cosas. Sí, en ruso. La secundaria la termina con una medalla de plata en 1914. Vayamos poniendo fechas. 1914 termina la secundaria. Bien. Estudia en el Conservatorio de Música de San Petersburgo, es decir, todavía no se va de San Petersburgo, donde se gradúa en 1916 en violonchelo. Bien. Entonces ya tenemos un tipo que sigue tocando muy bien el violonchelo, es decir, sabe de música. Luego lo hace en la Facultad de Matemática y Física de la Universidad de San Petersburgo en 1917, plena Revolución Rusa. Ahí es donde inicia, digamos, ¿no? Durante sus estudios recibe clases de física y del segundo año de la universidad, en 1916, es reclutado al ejército. Claro. Es decir, él, antes de la revolución, que había iniciado los estudios, ya es llamado al ejército, ahí tiene que dejar, por eso es que vuelve en 1917. Inventa un rayo asesino. Totalmente. Que es capaz. Es reclutado en el ejército e enviado a un entrenamiento acelerado en la Escuela de Ingeniería de Nikolayev y luego en cursos electrotécnicos para oficiales. ¿Por qué comento todo esto? No porque nos importe lo técnico, sino para entender que ya él, ya graduado a nivel musical, sí, es decir, ya como es esa capa cubierta, por así decirlo, y ahora lo citan para el ejército a profundizar también todo lo que él ya venía investigando en la universidad y que posteriormente iba a seguir estudiando en la universidad, pero sí, ya a un nivel de ejército, es decir, ya se mete con cosas raras. Sí, este no es un Oppenheimer porque le gustaba el violonchelo. Es decir, todavía estamos hablando de 1917, era otra época, pero ya estaba con cosas de otro nivel, no eran cosas de universidad, sí, ya estaba metiéndose con cosas militares. Después de la Revolución de Octubre sigue trabajando en la misma estación de radio, la que nombré de Nikolayev, y luego se fue enviado a un laboratorio de radio militar en la ciudad de Moscú. Ahí se va de San Petersburgo. En 1919 entra a trabajar en el laboratorio del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, sí, mediante la intermediación del físico Abraham Love, que no lo nombré, pero es con quien arranca a estudiar él. Abraham Love, un referente de esa época de la física, que no nos importa acá en Bunker. Creo que todos sabemos quién es Abraham Love. En 1926 se recibe ya en el Politécnico de Leningrado, le dan el título. Y sigue trabajando, ¿no? O sea, sigue en esa. Previo a eso, él tiene una extraña secuencia en donde trabajando, y acá es donde vamos a meternos más en la columna y en su apellido y en su invento. Estaba trabajando ahí Theremin con una radio, moviendo unas bujías, tenía que terminar de armar un transitor. Acá empiezan las versiones variadas, que por eso les dije que tuve que investigar mucho. Hay una versión que dice que él estaba trabajando sobre un sistema de alarmas inalámbrico. Ajá. No hay mucho sobre eso. Sí, lo que cuenta él, al menos lo escuché en el documental que después voy a nombrar, que no está muy bueno, pero lo vemos a él y eso es muy chocante. Claro, sí, está los 90. Lo que cuenta él es que estaba trabajando con radios, o sea, con una estructura de radio, y en una suerte de accidente, por así decirlo, nota que acercando una de su mano a una de las antenas de esa radio, sí, esta radio emitía un sonido. Ahí va. Por su bagaje musical, él de alguna manera se empieza a dar cuenta que no eran sonidos aleatorios, sino que ese sonido respetaba una escala y un movimiento de la cercanía a la cual se tenía esa antena. Claro. Esto, lo que estamos hablando ahora, es el famoso Theremin. O sea, el inicio del Theremin es, por así decirlo, no un accidente porque no le pasó nada, no rompió nada, sino de estar arreglando algo y por una falla en el proceso de reparación o hasta una cuestión del proceso, una consecuencia de ese proceso, sí, se genera esta frecuencia.
frecuencia que no vamos a detallar porque no sabemos de electricidad y no vamos a saberlo en media hora, pero sí vamos a hablar un poco ¿Querés apostar? de la estructura base del theremin, porque es raro de contarlo, es raro de verlo ya de por sí, y de Sí. contarlo también es un poco Digamos, más raro. no es como el instrumento más sensual del mundo, como un Exactamente. bajo, una batería, una guitarra. Es como esa cosa de que Exactamente. Entonces tenemos a Theremin, que luego de sus estudios musicales pasa a sus estudios militares, posteriormente estudios electrotécnicos, se recibe y durante ese recibimiento genera el theremin. El theremin, el clásico theremin, es una caja con 2 antenas. O sea, es la manera más fácil de graficarla. Parece imposible que eso sea un instrumento. Sí. Es una caja con 2 antenas. Una antena que es vertical, es decir, está clavada de alguna manera de arriba hacia abajo, en la parte superior de la caja. Y una antena horizontal que está clavada, por decirlo de alguna manera, en un costado de la caja. en un costado. Ok. Esa sería la estructura básica. La antena derecha es la recta y vertical en general, el lado derecho. Con esta controlamos el tono y la frecuencia. Ajá. Tono y frecuencia. Me siento en clase de geometría de la Exactamente. No, es que hay algo, pero del todo vértice. invisible. Todo invisible. Claro. Porque vos vas a generar el tono y la frecuencia cuanto más cerca y más lejos esté la mano de ella. Claro. ¿Y la otra? ¿Entiende? El tono a un nivel de escala. Sí. Es decir, vos vas a ir recorriendo una escala musical en tanto y en cuanto tengas más lejos o más cerca la mano. Un movimiento de los dedos que no es solo más cerca o más lejos de las manos. Hay un movimiento, vamos a ir Sí. hablando de esto. Sí, sí, sí. Hay cierto movimiento que se van a ir encontrando ciertas dificultades porque no hay contacto. Es un instrumento que no tiene contacto. Vos Claro. no tenés contacto con el instrumento. Es un instrumento que se toca sin ser tocado. Sí. Eso es lo increíble. Y la antena izquierda es la horizontal, que tiene una cierta forma de bucle y sirve para controlar el nivel del volumen. Es decir, con la derecha le das tonalidades Claro. y con la izquierda subís y bajás el volumen. Ahí va. Originalmente no tenía la izquierda, la antena izquierda, entonces no podía subir y bajar el volumen, entonces era más constante el sonido, era un poco más... Hasta que se dio cuenta que era re quemacoco. Era y un dijo, poco más "Vamos a-". perturbador, sí, se lo llamaba más heterófono. Sí. Heterófono, porque era tocar en el éter, viste, también. Es una manera medio poética de llamarlo también al theremin. Qué lindo. Entonces, eso sería el base. ¿Qué pasa? Él genera esto en 1920, donde no había ni cerca un instrumento electrónico. Claro. A duras penas había ideas de generar electricidad, o sea, la electricidad de un instrumento acústico, pero a duras penas. Claro. La amplificación de un instrumento. pero a duras penas. El tipo, sin querer queriendo, pero, insisto, con sus bases musicales y tecnológicas, apropiándolo enseguida, crea el theremin, que es justamente una revolución en el medio de lo que estaba dando también, que era la Revolución Rusa. Ajá. En medio de esto, a la URSS, a la Unión Soviética, le convenía, de alguna manera, tomo mate y agua a la vez. Dale. Pum, 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 tirando. ¿Cómo está Le como convenía loco? de alguna manera Está jugando 2 puntas como Leon Theremin. políticamente tener referencias de que la Unión Soviética generaba cosas, creaba cosas buenas, Sí. que era un imperio. O sea, que Está la como- revolución logró también avances tecnológicos, o sea, más allá de... Siempre como la historia oficial que nos queda es que es siempre de la B. Que la tecnología soviética era como la medio truchonga que se rompía toda. Bueno, más allá de eso, digamos, de toda la lógica antirrusa que fuimos mamando seguramente por tanto consumo estadounidense, sí esta cuestión de que había mucha publicidad interna, ¿viste? De mostrar por todo el país el invento, bla, bla, bla. Y hay un encuentro con Lenin. O sea, Joseph Theremin le presenta a Lenin el instrumento y medio que le enseña a Lenin a tocarlo. O sea, en la historia de la humanidad hay una escena en la que Lenin está tocando el theremin ahí y según Joseph dice que no tocaba bien, pero que tocaba. Ok. Podía decir que no tocaba bien porque capaz que te hacían concha. Sí, no. Che, medio flojo. Listo. Estaba ahí. Hasta ahí terminó. Hasta acá llegó Theremin. ¿Qué pasa? Acá empezamos con la primer semillita conspiranoide. En un momento la Unión Soviética le dice a Theremin, ¿qué te parece si vas con tu instrumento a romperla a Estados Unidos? Claro.
A lo que Theremin le dice, sí, joya. Ahora, la primer semilla de duda que podemos poner acá es si Theremin desde un principio no fue un poco espía. Ok. Es una de las versiones que circulan, que bueno... Que todo era espía, además, en esa época. Sí, o sea... no está confirmado, pero hay una sospecha de que podría, porque también con la facilidad que vino a Estados Unidos, digamos que lo dejaron de alguna manera ir, claro, que no tuvo problemas, etcétera. Claro. Entre comillas, porque después vamos a ir viendo que algunos problemas tuvo, grosos. Llega a Estados Unidos. Y también la rompe medio de una. O sea, rockstar total. O sea, los pósteres era el ruso que viene con una máquina a tocar música invisible. O sea, era muy rara la movida, muy rara. Estamos hablando del 1924-25. Sí. Entre guerras estamos. Entre guerras. Quería aportar ese dato. ¿Cuándo no hay guerras? Cuando siempre está entre guerras Estados Unidos. A todo esto, me pierdo un poco. Theremin, ¿qué pasa? Él, de alguna manera, es el primer instrumentista de Theremins, porque de alguna manera lo inventa, claro. Y encima él podía tocar, porque volvemos a esto, él tenía actitudes musicales para tocarlo. Porque tiene algo como de buscar el sonido, de ir escuchando el sonido. Me suena similar a lo que es tocar el violín, que no tenés trastes en realidad, mástil, sino que tenés que ir escuchando dónde está el sonido y dejar de moverte o de ir buscando. Lo que empieza a pasar es que ahora vamos a escuchar un tema con un Theremin, claramente, es que pasa que a ese tema hay que llegar a través de otra persona que todavía no nombramos, así que lo vamos a llegar. Cuando llega a Estados Unidos, él la rompe, empieza a hacer como grupos de alguna manera llamarlos como orquestas de Theremins, viste, como coros de Theremin, como grupos de Theremin. Hay que currar. Y él de alguna manera vendía el Theremin. Los guía, el de Rocklemore, creo, Rockemore. Ese. Hablando con Jaime. Creo que él como que los guiaba, ¿viste? Y no mucho la pegaba. O sea, era como... el tipo tenía que enseñar un instrumento que no existía, o sea, que apareció de la nada, no existía, claro. No había manera de ejemplificar. Entonces no había mucha gente que lo toque bien. Sí. No había mucha gente. Hasta que conoce a Clara Rockmore. Ahí va. Es otra persona que no sé si hay un ejemplo en la historia de la música, me pueden corregir, de alguien que agarre un instrumento tan de cero casi y se haga ya directamente estrella con eso y claro. Lo domine a un nivel de que le relacionás directamente. O sea, obviamente que a Joseph lo relacionamos con el Theremin porque lo inventó él, sí. Pero a Clara Rockmore hubo una linealidad porque ella era una lituana que tenía formación clásica, algo parecido a Theremin. Sí. Ya venía con formación clásica, entonces la ayuda. Me suena a ese momento de En búsqueda de la felicidad de Will Smith, cuando agarra el cubo Rubik y dice, no, claro, porque tenés un eje que parte, entonces hace tru, y lo arregla, como que entendió rápidamente cómo funcionaba y lo pudo ejecutar. Totalmente. Hubo como ahora Clara para mí tiene la cara de Will Smith. Una conexión muy directa, no porque Clara tiene una cara muy interesante. Bueno. En su momento, una joven lituana, Theremin la conoce algo así con 18, 19 años. Sí. Ella adquiere con el violín mucho control de la entonación. Y tono absoluto. Entonces eso le genera también una cuestión de oído y de movimientos manuales finos que lo ayudan. Claro. O sea, con un control extremadamente preciso y rápido de movimientos. O sea, lo importante de este instrumento es que la velocidad tiene que ser de alguna manera también muy exacta. Claro, muy precisa. 1 milímetro ya es mucho. Es tan grosa ella que lleva... en el documental hay algo de que medio que Theremin un poco la quería cortejar, pero no, en ningún momento habla mal de él. Sí, medio que le arrimó el bochín, pero no llegó, no llega a decir que fueron pareja ni que tuvieron un amorío, nada, sino que él parece que en un par de momentos se puso un poco jede. Inclusive hay un gesto muy lindo en el documental que cumple años Clara y le hace, Theremin la llama como para soplar la torta de yo, y le hace como una base
con una torta en el cual cuando ella se acerca a la torta empieza a sonar la música como el Theremin. Se ve que hizo ahí como algo. Y cuando se acerca más todavía, empieza a girar la torta. O sea, le hizo como un invento de cumpleaños. Estaba a la friendzone totalmente enamorado estaba Theremin. Todo frenzoneado, ya lo veo, no le da ni pelota. Si quieren, podemos escuchar cómo tocaba Clara. Así me dejo hablar un ratito. A ver. Y Eso no es un Theremin. Y escuchamos también el Theremin que va a sonar sobre el piano. Ahí tenemos a Clara tocando de una manera increíble. Ella, una de las características que le permite modificar a... Voy a hablar como puedo. Una de las características que le permite modificar a Theremin. ¿Por qué? Porque Clara Rockmore termina cambiando el Theremin. Ella, por cómo lo tocaba, le logró encontrar cosas como el vibrato. Es decir, ella, eso te iba a preguntar, uniendo el pulgar con el índice, descubrió que se genera el vibrato. El vibrato es cuando se rebota de alguna manera la nota, ¿no? Como que queda... Y ese sonidito, ese vibrato va a servir después mucho para el cine. Para momentos oníricos, para el cine que empezaba a hacer de ciencia ficción y aparecían robots, boludo, tenés que razón, empezaban a ver aliens, que empezaban a ver monstruos, sonidos enrarecidos. Vamos, Clara. Exactamente, todos. No solo por Clara, sino el Theremin empieza a ser muy conocido por eso. Claro. El Theremin lo patenta. Theremin patenta el Theremin por vía RCA de alguna manera en 1929. Y una idea principal que hay es que el Theremin iba a estar en todas las casas. Claro, todos tenemos un Theremin como la criolla. Porque a todo esto va casi empatado con la radio. O sea, nace con la radio. Entonces se generó como, esto va a estar en todas las cosas. Después lo que pasa es que no sucede eso. La gente se da cuenta que cortala con el Theremin, nene, como la gente se da cuenta que es difícil tocarlo, que no es para cualquiera, que a veces tenés que tener oído absoluto por poco, como una cosa no absoluto, pero un oído de la hostia. De mínima no era práctico y no generó tanto boom como pareció en un principio. Porque en un principio literalmente era magia. Había algo ahí que no se entendía. Bueno, calentura de momento. Theremin sigue trabajando, siguió trabajando en nuestros instrumentos, se quedó unos 8 o 9 años en Nueva York. Siendo espía. Sí, bueno, ahí, como dijimos, estaban esas dudas. Y esas dudas se profundizan cuando en 1938 Theremin estaba en pareja con una chica que vale aclararlo solamente por la época, que era de color. Él había tenido ciertas de color morena, básicamente, ¿no? Claro, negra, color humano, solamente que era morocha. Pero en ese momento había tenido problemas por eso a nivel social, llamémoslo. Sumado a que él era ruso y vivía en Estados Unidos, y eso no estaba cayendo tan bien. Era como, tenemos al ruso que está tocando la maquinita esa, pero no sabemos qué está haciendo acá. Claro, bueno, en 1938 esta pareja de él cuenta que se lo llevan. Básicamente entran una noche, no saben quiénes, rompen todo a patadas, agarran a Theremin, loco, vamos, se lo llevan, FBI. Nadie sabía dónde. A todo esto, Theremin de Estados Unidos se va y desaparece. Es decir,
Clara Rockmore no sabe nunca más dónde está. Ella obviamente por una cuestión Estuve pensando unos botones nuevos y no lo encontraba. No, y a todo esto estamos hablando de alguien que era reconocido. Él tenía su oficina en Nueva York. No solo Clara Rockmore, que era ya reconocida como artista, grosa, socia de él, discípula de alguna manera, ¿no? Como toda esa cuestión, sino que a él lo habían visitado Einstein, el director ruso. Einstein lo había visitado también. Firestein. No, viste, o sea, digo, era reconocido. Pero en 1938, chau, Theremin. Listo. Bueno, acá es donde no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Mi análisis es que se lo llevan a Rusia. Acá tenemos de nuevo las dos variables. No sabemos si va a hablar todo lo que vivió en esos 8 años. La teoría principal, que voy a basarme en lo que dijo él, es que se lo llevaron a Rusia, más que nada para hacerlo trabajar en la KGB. A él se lo llevan. Exactamente, en ese momento estaba Stalin. Hay una primera teoría que habían barajado sobre él, que lo habían llevado a un gulag, que eran una suerte de campos, llamémosle, de trabajo, de concentración, que a veces se usaban para castigos políticos, ¿viste? Y bueno, había como esa teoría. Él lo que termina reconociendo es que se lo llevan a trabajar a la KGB, pero no libre. Es decir, estaba encadenado, preso y trabajando en la KGB. No, seguramente no le faltó nada, pero no estaba libre. Eso se corta en el 47, es decir, del 39 al 47, fuera de su libertad trabajando para la KGB. Sigue trabajando, obviamente, porque también le pasa algo de que llegó a ser un maestro de la electrónica, no solo por el Theremin, tuvo otros inventos parecidos a nivel de instrumentos. Claro. Y otro que vamos a hablar de ahora, lo voy a dejar para el final porque es el espionaje, ya es la bomba para mí de Theremin. Lo que dejó es como su gran bomba. Pero le pasa algo que es su oficio, entonces él siguió trabajando de eso 20 años más, o sea, hasta el 66 sigue en esa. Sobre todo porque estaban mejorando ya lo que era el servicio de inteligencia de Stalin de su momento. Claro. Estaba profundizando. En 1993, o sea, en los años 70 y 80, por suerte, en los 90 también, pero fallece en el 93, no tuvo muchos 90. En los 70 y los 80 reconecta a todo esto. Clara Rockmore viaja a Rusia, después de 7 años de que no sabían nada de Theremin. Va a Rusia como una estrella y se cruzan con un científico. Y no sabe bien por qué, le pregunta, ¿sabes algo de Theremin? Después de 7 años. Está que perdido. para ellos estaba muerto. Todo esto en Rusia. Una. Y el científico le dice, sí, ayer almorcé con él. Y bueno, y ahí es cuando ellos tienen un encuentro con Theremin con una libertad condicionada. Tienen un encuentro, lo cuentan en el documental que vamos a citar al final. Tienen un encuentro en las vías del subte para que no los escuchen, como en los túneles del subte. Una historia que no puedo entender cómo no tiene una biopic. No puedo entender. Bueno, como le dije, 70 y 80, él por suerte reconecta con la música, se encuentra con otros músicos, inclusive terminan de forjar todo lo que va a ser justamente la música electrónica de los 80. O sea, gracias de alguna manera indirecta a Theremin. Pero él fallece en 1993, muere en Moscú, anciano, tranqui. Por suerte ya libre y tocando música. Digamos, su muerte de alguna manera es tranquila para la vida que vivió. Pero, datito de color y para el último minuto, él inventa algo que se llama el endovibrador. 1943 desarrolla para la inteligencia soviética el endovibrador, un dispositivo de escucha que no requiere de alimentación ni de transmisor, es decir, no se alimenta de nada para funcionar. Se utiliza por primera vez para espiar en la embajada de Estados Unidos. Claro, era re espía, listo, ya está. Si había dudas. La embajada en Moscú desde 1945 hasta 1952. Son todos esos años. 7 años. Todos esos años que pudieron escuchar directamente. Los analistas científicos, los occidentales, no podían entender cómo funcionaba hasta que un trabajo de 18 meses, un británico logró recrear el aparato. Por esa incomprensión lo denominaron la cosa. De una. Como la cosa de Theremin. ¿Sabes cómo llega la cosa?
cómo llega. Es increíble. Hay una suerte de niños rusos que tengo que encontrar acá el nombre. Se llama Pioneros. ¿Qué pasa? El 4 de agosto de 1945 el embajador de Estados Unidos, Averell Harriman, visita el campamento de pioneros, que son como Boy Scout pero rusos. Sí, como los pequeños. Va el embajador, va a conocer a los pioneros, a los niños rusos, y le obsequian un objeto con una talla de madera exótica en forma del escudo de Estados Unidos. Un lindo caballo de Troya. Pasa, los controles de Estados Unidos, llega el embajador de Estados Unidos en Rusia, llega y la placa esta de madera la pone en la Casa Rosada. Toma, no, en la blanca. En la Casa Blanca. Y hasta 1952 los espías de la KGB pudieron escuchar. Cuando se dieron cuenta, no solo se dieron cuenta que eso funcionaba, o sea, la KGB lo que hacía era, a través de ese endovibrador, escuchaba desde una van, desde un piso afuera, cómo hablaban, iban transcribiendo todo. Y no solo eso, sino que descubren que el micrófono de alguna manera estaba en el pico del águila del escudo de Estados Unidos. Hermoso. Ahí tenemos entonces una historia que es increíble. Está el documental, en 1994 hicieron Theremin, An Electronic Odyssey, la Odisea electrónica. Está bueno, cronológicamente es un quilombo, porque pasa esto que digo, que en un lugar, o sea, acá en el documental hay un poco más de data dura porque habla él, sí. Pero ¿cuánto le podemos creer a alguien que fue agente de la KGB, primero? Claro. Y segundo, que ya es una persona grande, todos los que hablan en general son gente grande, digamos, hay como y también una bifurcación cronológica grande, claro. En lo que van contando. Pero sí que es una historia que realmente no entiendo cómo no tiene por lo menos una película más o dos películas más. Una buena biopic. O una serie, algo, porque es increíble. Impresionante. La verdad que yo me quedo esperando la biopic. Bueno, tuvimos la historia de Leon Theremin. Leon, ¿no? Joseph. ¿Querés que lea el nombre de ruso? No. Leon Theremin. Y películas de imitadores en este Bunker Express. Así que, bueno, Franquito, nos vemos la semana próxima. Y dale, nos vemos el martes que viene. Te veo bien. Sí. Y nos vemos el martes que viene. Adiós a todos. Adeu. A todos. Adeu. A todos. Adeu. A todos. Adeu.